Les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas y quienes conocen este proyecto saben que lo que hacemos es traer temas a la mesa de los que no se habla lo suficiente y que son necesarios porque creemos firmemente que la única manera de retomar un poco nuestro propio poder y de tomar decisiones y de estar más conscientes en nuestra vida es tener más información de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y sé que no importa la edad de la persona que nos escuche, porque nos escuchan desde 13, 14 años, que va a ser muy importante que tengan esta información, hasta adolescentes, personas en sus 20s y en sus 30s, o quizás sé que también nos escuchan muchas madres y padres que probablemente van a atravesar por todo este tema de sustancias, adicciones, alcohol, qué tanto es tantito, por qué una persona tiene más tendencia a quizá hacerse adicta o no, qué tanto hay que permitirse a uno mismo, a una misma, a nuestros hijos e hijas, todas esas cosas que cruzan nuestra cabeza y más justamente por algo. Ahorita está la nueva temporada de Euphoria. Sé que está ¿Tú muy... estás traumada o no? Yo estoy traumada, pero sé que es una de las series más vistas en este momento y también me parece importante tocar porque es una serie que gira en torno a las adicciones en adolescentes y no tan adolescentes. Entonces, no sé, estoy muy emocionada Y de creo tocar que este hemos tema. hablado en Se Regalan Dudas ya de adicciones, hablamos como el proceso del adicto, la familia, pero la razón por la que me encantó el invitado que vamos a hablar hoy fue porque daba una... No sé si es, sí, es como un panorama mucho más complejo y completo de lo que son las adicciones. Como que a veces siento, y justo antes de empezar decía el de que nos enfocamos mucho en la sustancia, y para mí muchas veces es muy difícil, casi todo es muy difícil entenderlo sin el contexto personal de cada persona. Entonces como que creo que sé que ha habido muchos capítulos de Se Regalan Dudas, no, dos, ¿no? ¿Hemos tenido Solo dos? dos en toda la historia y uno no estaba tan enfocado. Era de una persona que se había, ¿cómo se dice? Recuperado Sí. de alcohol, de alcoholismo, pero no entramos como de Bueno, lleno. les vamos a dejar en el caption los otros dos capítulos que hablan de adicción, pero bueno, como que me encantó que tomaba en cuenta el contexto personal de cada persona, que creo que es esencial para hablar de adicciones y sobre todo yo crecí en una casa con tres tíos súper adictos, y ahora que he estado en Se Regalan Dudas y todo y sé el contexto y todos traumas, todas las heridas y todo, tengo un poco más de empatía, a lo mejor es la palabra, hacia esas personas que yo conozco que han sido adictas. Entonces, no sé, muy emocionada el tema de hoy. Y sabes qué también me emociona, creo que en estos 3 años de Se Regalan Dudas, y voy a hablar por mí, he caminado como en distintas áreas. Al principio, cuando empezamos el podcast, yo estaba muy en el extremo de ya no quiero consumir nada, ni siquiera un mezcal, como que quiero ser yo en todos los momentos de mi vida, no necesito de ninguna sustancia, quiero estar más presente en mi vida. Y entonces me empecé a volver muy crítica de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y justo en el primer episodio que hablamos de esto, yo era como... ¿Por qué siempre se celebra todo lo que tiene que ver con alcohol? Social y culturalmente nos estamos empujando a todo el colectivo y la persona rara ahora se convirtió en la que dice, no gracias, no quiero hoy una copa de vino. Y luego como que me volví un poquito más relajada y ahorita he estado al revés, como hasta qué punto no necesito escapar de mí y puedo probar tal o cual cosa, o hasta qué punto. Entonces, como que este episodio personalmente me emociona mucho, quizá como para hacer las paces y encontrar un balance dentro de mi persona de lo que sí me gustaría hacer y lo que se siente bien para mí, para mi cuerpo y para mi persona y lo que no. Entonces, le damos la bienvenida a David Romanowski. Él es psicoterapeuta especialista en adicciones y también es profesor de este mismo tema. Bienvenido a Se Regalan Dudas. Bienvenido. Gracias, pues muchas gracias por la invitación al programa, al podcast de Se Regalan Dudas y será un placer compartir este conocimiento y estas nuevas narrativas con ustedes. Shout out a Dani que me lo recomendó. Sí, gracias, Exacto. Dani. No te conozco, pero gracias. Vas. ¿Quieres hacer la primera pregunta tú? Mi primera pregunta es eso. O sea, quería saber por qué hemos como nos hemos enfocado en las adicciones, en el producto, por así decirlo, y nunca en el contexto social, personal. O sea, ¿por qué es tan limitada nuestra versión de las adicciones? Y según entiendo, es un error. Bueno, hay sustancias, tú eres el que sabe, pero hay sustancias que son más adictivas que otras. Pero según entiendo, no es la sustancia en sí, es lo que te lleva al lugar en donde te lleva a consumir esa sustancia y cómo te hace sentir, ¿cierto?
Bueno, empecemos con esas dudas, ¿no? Creo que ambas dudas son muy relevantes. Creo que hay que entender un poco el contexto de cómo entendemos las adicciones y durante mucho tiempo a través de los medios de comunicación, y esto tiene que ver con ciertas campañas y ciertos intereses de los gobiernos, se han promovido mensajes muy drogocéntricos. Eso significa que ponemos todo el énfasis en demonizar las sustancias, ¿no? La nueva droga en el mercado, la cocaína, el crack, la marihuana. Me acuerdo de los anuncios de chiquita de... Esos. Sí, your brain on drugs y entonces está el huevo en el sartén y te estás quemando. Se ha promovido como esta cultura drogocéntrica y eso eso ha ocasionado muchísima estigmatización, ¿no? Y el tema de la narrativa principal, y con eso puedo empezar a resolver un poco de las dos dudas, hay dos narrativas principales por las cuales se definen las adicciones. La primera narrativa es que la persona con adicciones está ahí por elección. O sea, que la gente tiene un consumo problemático porque son rebeldes, porque rompen el tejido social, porque son desafiantes, no entienden. Porque quieren. Porque quieren y son necios. Y la respuesta ante ese modelo moralista es el castigo. Entonces es el marco moralista de por qué consumen y la respuesta es legal criminal. Hay que encarcelar, hay que juzgar, para cambiarlos. Esa es una narrativa. Y la otra narrativa es que la adicción, esto desde el lado médico, que la adicción es una enfermedad progresiva y crónica del cerebro que se caracteriza por el uso compulsivo de sustancias, pese a las consecuencias negativas, se repite el consumo. Que tiene algo de verdad, pero no alcanza a entenderse la dimensión completa de lo que es una conducta adictiva. Y creo que hoy podemos platicar un poco de eso, ¿no? Pero el rollo principal aquí con sus dudas es que tenemos una cultura demasiado drogocéntrica y entonces, como bien mencionan, se centra demasiada atención en la sustancia per se, pero no en todos los fenómenos psicosociales alrededor de eso. Es decir, el caldo de cultivo, los factores de riesgo que promueven el uso problemático de una sustancia o una conducta problemática de proceso que no tiene que ver con la sustancia. Y eso podemos hablar después, ¿no? Los videojuegos, las compras, etcétera. Entonces, nada más como una introducción, lo que quisiera decirles es, la adicción nunca se define por la sustancia ni por la conducta. La adicción se define por mi relación con ellas. Porque la mayoría de la gente, y ya no me voy a adelantar más, que prueba sustancias, y ojo, con esto no quiero promover un mensaje de vayan a consumir todos a la calle y al bar, pero la mayoría de la gente que prueba sustancias legales o ilegales no tiene un consumo problemático. Entonces, la pregunta correcta aquí es, ¿quién es susceptible al consumo problemático? Y ahí cambiamos el foco de la cultura drogocéntrica a lo que bien mencionan, el contexto que promueve un uso problemático. ¿Sí soy claro? Entonces, Sí, por ahí adentraría clarísimo. yo esta discusión. ¿Y cuál es el contexto? Ok, Sí, el contexto. Justo, ¿cuáles son estos fenómenos psicosociales de O sea, los que me hablas? encantó lo que dijiste del caldo. O sea, ¿cuál es el caldo que promueve o que incita a esto? No, y creo que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué vas con un grupo de amigas o con un grupo de amigos? 6 personas prueban exactamente lo mismo y hay una que 15 años después sigue ahí atorada y los demás siguieron con su vida como si no pasara nada. Y aquí puedo responder dos dudas en una, ¿no? Pero la primera sería, para entender una adicción hay que entender cuáles son los factores de riesgo principales en la persona. Y son múltiples. Yo como clínico experto en la materia y como docente les puedo decir que nuevamente la mayoría de las personas que prueban sustancias o consumen no tienen un uso problemático. Entonces la pregunta es, ¿quién sí? ¿Dónde están las susceptibilidades? Y ahí es donde entran varias cosas. Uno, predisposición genética. O sea, sabemos que sí hay ciertos genes ligados a que la persona tenga esta tendencia a consumo problemático por la manera que metaboliza las sustancias, porque desarrolla tolerancia a la sustancia más rápido. Hay un componente genético, pero es muy reduccionista decir que, entonces, una cosa es predisposición y otra cosa es predeterminación. Entonces, no es solo la genética, hay que entender otros factores de riesgo adicionales y ahí es donde vienen, entre muchos otros, violencia comunitaria, por ejemplo. Trauma infantil. La mayoría de mis pacientes con adicciones en etapa adulta tuvieron traumas en la infancia. Condiciones de patologías de salud mental. Gente con depresión, ansiedad generalizada, déficit de atención, estrés postraumático. ¿Por qué? Porque en esencia, desde ese punto de vista médico, la adicción también es una automedicación. Yo estoy muy deprimido, me automedico con el alcohol. Yo estoy demasiado ansioso, no puedo dormir, me automedico con la marihuana. Entonces, esas susceptibilidades de salud mental
son importantes porque la mayoría de mis pacientes tienen, además de la conducta adictiva o el consumo, hay una underlying o subyacente condición de salud mental que son las patologías de salud mental, depresión, ansiedad, déficit de atención, etcétera. Y aunado a esto, también tiene que ver otros factores de riesgo como iniciar el consumo de sustancias demasiado temprano. La prevención no siempre tiene que ver con eliminar o erradicar. Si yo tengo un adolescente que en vez de consumir marihuana a los 12 años por primera vez, la consume a los 18, 19, su probabilidad de desarrollar una adicción disminuye drásticamente. ¿Por qué? Porque mientras más joven es el cerebro, hay mayor neuroplasticidad y significa que así como el chavito de 11 años, si le enseñas francés, va a aprender más rápido que si tiene 19, lo mismo con las sustancias, se va a enganchar más rápido porque su cerebro tiene mayor neuroplasticidad, es más esponja, si lo ponemos en términos coloquiales. Entonces, hay que entender estos factores de riesgo: violencia familiar, violencia comunitaria, patologías de salud mental, trauma infantil, y todos van correlacionados en este engranaje, círculo, ¿no? Que desde ahí ya detona el uso problemático. Pero se dan cuenta cómo la droga solo puede ser un muy pequeño síntoma de todo lo que hay abajo, y esto lo que hay abajo son estas condiciones que estoy mencionando. Sí, porque Es como la puntita del iceberg. Porque si quitas la droga del cuadrado o la adicción, sigue habiendo este problema en esta persona de trauma, de depresión, ansiedad, o sea... Y sería otra cosa, ¿no? Sí. Si no, no sé, si no es la cocaína o lo que sea, sería otra cosa para mitigar. Para mitigar. Correcto. Y ahí es donde podemos hablar del desplazamiento del síntoma, pero no me voy a meter todavía. Pero algo que mencionan bien importante es dejar la sustancia no significa que haya una recuperación holística de la persona. Wow. Y ojo, no me quiero adelantar. Hay pacientes míos que, porque había una narrativa muy hegemónica de progresiva, crónica y mortal del cerebro, la condición de las adicciones. Pero ya hay nuevas tendencias en donde notamos que si una persona consigue un empleo, se reingresa en la comunidad, tiene un sentido de vida, a veces pasa de un consumo problemático a un consumo moderado de la sustancia. ¿Por qué? Porque se están cubriendo otras áreas de vida que enriquecen a la persona. Entonces empezamos a desafiar estas miradas tan binarias de qué es la recuperación. De todo, y nada, qué es... prohibido, no prohibido. Wow. Exacto. Wow. Vas, oye. Va tú si quieres. A ver, genética ya. Yo te quería preguntar, hablar de esto de la abstinencia, o sea, no sé, creo que a mí y a Leti nos tocó una etapa donde creo que no vimos nada de drogas yo nunca había visto drogas en mi vida hasta los 22 años que llegué a vivir a Nueva York. Y fue la primera vez donde, o ni siquiera, un poco más chica, a los 19 en la universidad, vi la marihuana ser pasada a lo mejor en un grupo de personas por primera vez. Y con el pánico escénico que siempre le he tenido a las drogas, no solo porque mi mamá fue que tengo 2 hermanos adictos, ni se te ocurra voltear a ver la droga, pero colectivamente, como tú dices, satanizarla totalmente. Entonces, y agruparlas, ¿no? Eran todas las drogas en un mismo grupo. Si son de cualquier tipo, no importa, crack pero y era marihuana en la misma línea. El mensaje de niñas era di no a las drogas. Ajá. Y quería hablar de eso, o sea, como que se hablaba mucho de si empiezas con la marihuana, terminas en la heroína, destrozando tu vida, vendiendo tu casa y todo. Entonces, quería hablar de eso, como qué tanto sirve como prevención la abstinencia completa y cuáles son como, qué tanto es mito y realidad eso de, un poco lo que decía Leti, de que qué tanto es tantito, y también ahora ya sé que quienes consumen marihuana o el consumo de la marihuana no es igual que el consumo del crack, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca he visto crack al sol de hoy todavía. Entonces, no sé, como que eso. Quiero hablar como de la pirámide de las drogas y cuando consumes una y ese pánico que teníamos de mañana voy a tratar crack y no voy a poder parar. Sí, son buenas preguntas, pero hay que desafiar ciertos mitos. Para empezar, el primer mito a desafiar: no hay drogas de entrada. Existen drogas. Ese es un mito que está más que comprobado, porque de hecho, la mayoría cuando dicen la marihuana es una droga de enganche o de entrada para las demás, la puerta. No, pero ¿por qué no es el cigarro y el alcohol, que son drogas legales? La mayoría de la gente prueba esas drogas antes de probar la marihuana. Y antes de los 15. El otro mito a desafiar aquí es que el cigarro, el tabaco y el alcohol, como son drogas legales, son menos peligrosas. Pero si vemos el gasto económico de los gobiernos, los daños a la salud, las consecuencias de accidentes automovilísticos, violencia
violencia intrafamiliar, el alcohol es más peligroso que la marihuana en muchos temas. No estoy diciendo que la marihuana no tiene sus riesgos, todas las drogas tienen sus riesgos, pero habría que ver nuevamente para qué la está utilizando la persona, cuál es la función de la sustancia, y en ese sentido hay que entender también que sí hay ciertas drogas que son más adictivas que otras por sus propiedades. Por ejemplo, el crack, la nicotina, de hecho, es la más adictiva, en potencial adictivo por sus propiedades y por cómo funciona en el organismo. Entonces, eso de que unas son mucho más peligrosas que otras, no lo es así. Y hay que entender una cosa, en el término de uso de sustancias, hay que entender que hay un set y un setting. Es decir, no solo es la sustancia, sino cuál es mi intención de usar la sustancia y bajo qué contexto. Porque si lo vemos así, es muy diferente que yo consuma una copa de alcohol con mi esposa para celebrar un aniversario y estoy utilizando el alcohol con medida, para una intención de una celebración, mesurado. O sea, es decir, es con el motivo de conectar con mi pareja. Sería muy distinto a tomar 10 caballitos seguidos en un antro, perder conciencia, agarrarme a golpes. Y además tomé no para celebrar, tomé para olvidarme de la pelea que traía yo en casa con mi padre que me golpea. Y luego salí, me accidenté y maté a alguien. O sea, la sustancia está ahí, pero noten la diferencia en la intencionalidad, el propósito, el contexto en el que estoy. Entonces, Sí, ¿para qué la estoy ¿para qué la consumiendo? estoy usando? Y ahorita nos podemos adentrar un poco en el concepto nuevo de qué es una adicción y quiero hacer un ejercicio con ustedes, pero ese será sorpresa. Ustedes me dicen. Ok, la apunto. Apúntalo para que no se Anótenlo. nos olvide. Yo con esto que preguntó Ash, quisiera que agregáramos una segunda parte que es, me imagino todas las personas que han luchado una batalla por recuperarse de ciertas adicciones. Y luego también me imagino todas las personas que crecimos como en esta, como tú dices, en este sistema binario de prohibido absolutamente todo. Pero luego nos enfrentamos que la mayoría de los gobiernos, o por lo menos el de nuestro país vecino, empiezan a probar estas sustancias para cuestiones médicas que están completamente documentadas y que han hecho no sé cuántos exámenes y se dan cuenta que sustancias como la marihuana, ciertos psicodélicos, ayudan de manera extrema a ciertas cosas, ¿no? Entonces, como que aquí siento que empieza una dualidad de decir, a ver, no entiendo por qué, por una parte, está todo esto prohibido y no volteen y campañas completas de gobiernos intentando como satanizar algo y luego de pronto es, pero espérate, si tienes ansiedad o depresión o algún tipo de enfermedad, justamente esto que te vamos a dar es la solución a todos los problemas. Claro. Mira, de entrada lo que puedo decir, repito, no hay drogas malas, hay malas relaciones con las drogas, ¿no? Ahora, en el sentido técnico de la marihuana, aún no hay estudios claros, evidenciados para tratar, por ejemplo, condiciones de salud mental como la depresión o la ansiedad, etcétera. Lo que sí hay es que la marihuana tiene propiedades muy efectivas para otro tipo de condiciones, ¿no? Y eso tiene que ver epilepsia, gente con dolor crónico, glaucoma, y es necesario ese tratamiento, pero otra vez, es una marihuana supervisada, es una marihuana procesada, es una marihuana regulada. Pero es muy distinto, por eso les digo, hay que entender la persona y su perfil. Es distinto darle la marihuana regulada de un hospital a una persona con epilepsia de 60 años, con un tratamiento médico comprobado, al chavito que dice, es medicinal, sí, pero la estás consumiendo a los 12 años, En un bong. en la calle, con un origen cuya procedencia no la conocemos, y lo estás consumiendo a una edad muy joven, tu cerebro todavía no está desarrollándose, ¿y para qué lo estás consumiendo? Tú no tienes epilepsia. Entonces, y del lado de los psicodélicos, sí, digo, ese es otro tema, pero empiezan a haber estas nuevas tendencias a utilizar, por ejemplo, peyote, ayahuasca, microdosing de psilocibina, y empieza a haber un auge muy importante en eso, y yo creo que va a ser algo a observar, a revolucionar. Pero todavía no hay estudios suficientes. Ya Empiezan, ¿no? ya empiezan a hacer, hay una asociación que se llama MAPS en Estados Unidos, que es Asociación Multidisciplinaria de Psicodélicos, ya en universidades como Johns Hopkins empiezan a hacer también muchos estudios de ecstasy, que es el nombre como más slang, pero es MDMA, MDMA para estrés postraumático. Entonces empiezan a ver estas cuestiones muy revolucionarias y por eso les digo, no hay malas sustancias,
hay que entender la relación y el uso de estas. Antes de que pasemos a eso, a lo de qué es una adicción y demás, quiero preguntarte, yo que vivo en Estados Unidos, sé que hay una epidemia enorme de adicción al opio, ¿no? A los opios y a los que son como calmantes para el dolor y así. Quisiera hablar de eso en específico. O sea, estas son drogas que las receta un médico, ¿no? O sea, es una medicina que llega un médico y te operan, no sé, de la pierna y te dicen, esto es lo que te tienes que tomar. O sea, en un contexto, si estás diciendo que cada caso se tiene que ver personalmente, o sea, no deberían de estar medicando esto como, bueno, a todos los que les operan la pierna. Como si fuera un Tylenol. La pierna, el brazo y el intestino les vamos a dar esto. Y eso es justo en ese sentido lo que aparece en la serie de Dopesick. Lo que pasó en Estados Unidos es que la Purdue Pharma, que es una compañía farmacéutica, por medio de manipulación de estudios e incentivando a ciertos órganos gubernamentales, promovió la receta masiva de opioides a personas con dolor crónico. Decían que eso iba a ser como la solución total y que no generaba adicción, ¿no? Y lo que fue básicamente una campaña para distorsionar y para promover un negocio masivo. De tal manera que incluso incentivaron a los médicos a que, no, cualquier dolor, aunque sea de un diente de un paciente, tú prescríbele los opiáceos y no pasa nada. Y lo que empezaron a ver con el tiempo es que eso de que no era adictivo no era real. Cada vez necesitaban más cantidad de dosis para o satisfacer la cuestión de reducir el dolor, pero con una cuestión de abstinencia muy importante, es decir, no los podían dejar. Entonces, ahora, ojo, muy importante esto, no se puede quedar nada más en la narrativa de que, bueno, los opioides son adictivos, ¿cómo puede ser que recetaron? Y entonces ahora tienes a toda una población enganchada en eso. La mayoría de las personas que se engancharon con un uso problemático de opiáceos no es nada más por las propiedades adictivas del opioide. Si nos damos cuenta quiénes son las comunidades más afectadas en Estados Unidos por estas problemáticas, Las más marginadas. son marginadas, con bajo nivel de educación, pocas oportunidades laborales, muchos que se dedicaban a la minería, de pronto se lastimaron la espalda, lo que sea, y luego la minería la minería dejó de ser algo de auge en Estados Unidos, se quedan sin empleo, las comunidades están desarticuladas. No hay tejido social. No hay tejido social. Entonces se dan cuenta que no nada más podemos decir malditas farmacéuticas, que sí, en esencia hicieron una campaña muy brutal y muy fría de manipular y de decir que no eran adictivas, pues ya vemos que sí son adictivos y hay que tener cuidado con quién y cómo se recetan. Aunque también, nuevamente, estos opiáceos para gente con dolor crónico, de cáncer, etcétera, son necesarios. Entonces tampoco se trata de vamos a quitar todos los opiáceos del mercado. No, por eso les digo que hay que ver las otras susceptibilidades, no solamente las médicas, sino también entender que la mayoría, repito, que tienen estos consumos masivos y problemáticos son regiones como West Virginia, Ohio, el Midwest. El Midwest, que no tienen estas oportunidades y esta capacidad por el tema económico y de políticas sociales, etcétera, de generar núcleos sólidos. Y entonces ahí es donde la sustancia pues viene como que a suplir todo este dolor que tiene que ver con sentirte desconectado. ¿Y qué pasa con todas las sustancias que un poco como que se han normalizado en las conductas que tenemos? Estoy pensando, por ejemplo, en el Adderall, que también hay otra serie y un documental que exploran eso en Estados Unidos, que según esto era para que pudieras concentrarte mejor y demás, y ahorita hay una adicción enorme. Xanax, Ribotril, o sea, como con todas esas sustancias que son más de que, ay, tómate unas gotitas de Ribo y te vas a tranquilizar. Claro, claro. Y aquí lo que hay que ver es, otra vez, a quién se receta y por qué. O sea, yo tengo pacientes que les recetan Adderall o metilfenidato, que son estimulantes para el déficit de atención, y eso justo los hace funcionales. Y les cambia la vida. Y les cambia la vida. Pero también hay gente que ni siquiera tiene esas condiciones subyacentes y es como, pues me voy a meter un ADI para estudiar, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver también en qué tipo de modelo vivimos de productividad y capitalismo, que todo es producir, producir, producir y trabajar y trabajar y trabajar. Que entonces, necesitas hasta tomarte una pastilla. Todo el tiempo. Para poder funcionar. Si vives en San Francisco y estás en un startup y te piden programar y coding 18 horas al día, entonces no solo hay que ver la sustancia, hay que ver que justo la sustancia está sirviendo un propósito, que es sobrevivir en ese ambiente particular. Entonces, lo que demanda el ambiente de productividad. Entonces hay que entender también estos sistemas de capitalismo excesivo y etcétera, que no le importa a la condición humana, es producir. Y entonces para adaptarme a ese nivel de producción, pues claro que voy a necesitar ese Adderall.
Y qué cabrón que dices eso, porque entonces, o sea, tipo, específicamente con el Adderall, fue muy famoso en la época que yo estaba en la universidad. O sea, creo que todo el mundo se lo metía en finales y demás, y yo siempre con mucho respeto. Pero qué cañón, porque quienes sí lo necesitan, ahora totalmente recetados después de estudios, son totalmente apuntados a lo mejor de que este güey o de que cómo le vas a dar a tu hijo de 17 años Adderall y apuntas completamente por un uso completamente erróneo que tiene la otra parte del salón y los dos niños que sí lo necesitan también están en un mismo grupo. Sí, y ahí entra otro tema bien relevante que mencionan Ashley, que es en Estados Unidos se ha vuelto mucho la cultura del quick fix. Es decir, el niño, el adolescente se está portando mal, denle el chocho. ¿Dónde están los padres de familia? ¿Tiene ambiente de soporte o no? Los dos padres están trabajando a veces, entonces no están en casa. Entonces, si está portando mal en la escuela y está desafiante, en vez de entender por qué está desafiante, por qué esta baja autorregulación emocional, no, denle un chocho para tranquilizarlo. Y hoy tenemos en Estados Unidos a 3 millones de niños medicados con antipsicóticos, no porque están psicóticos, o con Adderall, no porque tienen TDA, sino porque No ¿dónde pueden están las arreglarlo. figuras de crianza para autorregular? Porque en esencia también la adicción es mucho una falta de autorregulación emocional. ¿Dónde están las figuras que permiten la regulación emocional? Y cómo, a ver, háblame de esa regulación emocional. Ok. La adicción viene a suplir, o la sustancia, sea la conducta o la sustancia, viene a suplir una falta de autorregulación emocional. Entonces, de fondo, es donde entra la parte terapéutica. ¿Qué hay debajo de la adicción? Resentimiento, enojo no hablado, tristeza, duelos. Y por eso es que la adicción es como la búsqueda de anestesiar. Por eso una frase que me gusta de la terapia: a terapia no vienen mis pacientes a sentirse mejor, vienen a ser mejor al sentir. Wow, qué bonito. Profundo, ¿no? Vamos a fumarnos un churro para hablar de esto. Exacto. Pero ese es el rollo, ¿no? Y aquí es donde, si me lo permiten, creo que sería una puerta para hablar Dale. del ejercicio que tenemos. Estoy lista. Yo les recomiendo que sigan mucho a mi mentor, que se llama Gabor Maté. Y Gabor Maté lo que dice es que la adicción no es una persona, la adicción es una experiencia. Entonces separemos dejemos al esas adicto. palabras de el adicto, porque eso estigmatiza. Es como ellos contra nosotros. El adicto es distinto a mí. Entonces hagamos un ejercicio, si les parece. Ok. Estamos listas. Yo defino, bajo las palabras de Gabor Maté, lo cito, a la adicción como cualquier conducta o sustancia que produce alivio a corto plazo, consecuencias negativas a largo plazo, y pese a las consecuencias negativas a largo plazo, repito la conducta o el consumo de sustancias. Entonces, puede ser el craving o el deseo por consumir, alivio a corto plazo, múltiples consecuencias negativas a largo plazo, y pese a las consecuencias negativas, repito la conducta o la sustancia. Entonces, con base en esta definición, y no me digan qué conducta o qué sustancia era, díganme si ustedes se identifican con esa experiencia. Sí. ¿Sí? Ok. No me digan qué hacían o qué consumían. Lo que quiero que me digan es en qué les beneficiaba al corto plazo. ¿Qué les daba esa conducta o esa sustancia a corto plazo? Calma como el deseo de conexión. Ok. O sea, como el no sentirme conectada. Ok. Entonces no te sentías conectada y te calmaba. Uh-huh. Te sentías... No me sentía conectada, entonces esto me calmaba. Te calmaba. Entonces hay dos cosas. Sentías que no te sentías conectada y además necesitabas de cierta forma calmarte, o sea, buscar una tranquilidad. Ok, entonces conexión y tranquilidad. ¿Alguna que identifique? Siento que estamos hablando de la misma experiencia. Yo como alivio. Alivio de estrés. Alivio como de no querer sentir esa emoción. Hay una emoción muy específica que no me gusta. Okay. Y cada vez que la voy a sentir, acudo a esta actividad. Y es como también es alivio y es hasta distracción de una emoción. Distracción, alivio, sí. Alivio, ok. La mía no distracción, pero esa cosa o esa persona me da alivio bastante inmediato. Ok, temporal. Sí, y la adicción siempre es de un beneficio temporal. Okay, pero vamos primero a los beneficios. Entonces, ustedes dos estaban buscando distracción de algo que duele, un sentido de conexión, un sentido de calma porque me sentía muy intranquila,
un sentido para sentir que pertenezco, que hay un sentido de pertenencia o de bienestar. ¿Estas son cualidades malas o buenas? Buenas. ¿Qué ser humano no busca conexión? ¿Qué ser humano no busca mitigar el dolor? ¿Qué ser humano no busca la calma? Claro. ¿Qué ser humano no busca la tranquilidad? Entonces, si lo vemos desde ese lugar, ¿no creen que es una mirada mucho más compasiva? Entonces, la pregunta es, y ahí es donde yo lo manejo así en terapia, no va a ser sesión terapéutica, a menos de que Güey, estamos listos las dos de que, ok. Sí, a menos de que los honorarios se cubran antes. Ya no se hizo eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué te sentías desconectada? La pregunta es, ¿qué te dejaba intranquila que necesitabas buscar a esa persona, esa conducta o esa sustancia? La pregunta es, ¿cuál era la emoción incómoda? La pregunta es, ¿de qué te querías distraer? Si no vemos eso y solo vemos la sustancia o la conducta problemática, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, yo siempre, cuando llegan pacientes conmigo, en vez de irme sobre la conducta, si yo hago eso, voy a replicar lo mismo que hacen las familias, que es la frustración de ¿por qué lo haces? Y no puede ser y tal. Entonces, Sí, no lo hagas porque me quieres. Sí, pero el tema es que si yo las culpo a ustedes por lo que están haciendo, van a levantar más sus defensas porque está supliendo un beneficio esa conducta o esa sustancia. Pero si yo les pregunto, oye, noto que solo eso te da calma, ¿qué significa? Que sin eso estás intranquila. Háblame de tu intranquilidad. Noto que esa emoción la quieres distraer. ¿Qué es lo incómodo de esa emoción? ¿Por qué te quieres alejar de eso? Y eso es una mirada mucho más compasiva. Y ahí es cuando mis pacientes se abren. Porque en vez de... Gabor Mate tiene una pregunta que a mí me encanta, me mueve. Dice, la primera pregunta de adicciones nunca es por qué la adicción, es por qué el dolor. Y para entender el dolor no hay que entender la genética o irnos sobre la sustancia, hay que entender Todos la vida de la sabemos. persona. No, y todos hemos experimentado dolor. ¿Y cómo es la pregunta de Oprah que tiene mucho que ver con esto? No es What happened por to qué you? eres así, sino qué te pasó. ¿Qué te pasó? Y ahorita hay un libro de Oprah que acabo Ya de leer lo con Bruce leí. Perry. What happened to you? Ese, What de ahí happened to sacamos you? la pregunta, que es como deja de preguntarte What's por wrong qué with es así esa persona, qué le pasó. No. No, por ¿Qué qué es está así esa mal? persona, más bien qué vivió esa persona para ser así. Y esa es la pregunta esencial de las adicciones. No es qué está mal contigo, es qué te sucedió. Y ahí es lo que me dicen, David, pero eso significa que estás facilitando y justificando la conducta. No significa eso. Yo confronto a mis pacientes, pero no los puedo confrontar Cambiemos la mirada. si no hay una alianza terapéutica y una adherencia y una confianza. Yo puedo confrontar, pero cuando se sientan seguros. ¿Por qué? Porque se han sentido inseguros tanto tiempo que por eso están consumiendo. Claro, claro, Ganas Esa de es la llorar, mirada pobre humanista y gente. compasiva de la sustancia. claro. Y qué cañón, porque literalmente ahorita que decías, cuando hablas el adicto, la adicta, o sea, es literalmente de que Señalar. señalar completamente y alejarte completamente, ¿no? De que, güey, no, esta persona está consumiendo un chorro de drogas, en lugar de voltear y decir, ¿qué onda? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te ayudo? O sea, no hacemos eso inmediatamente y lo hemos hecho yo creo que todos de que, no, güey, ya se le pasa todo el tiempo las copas, ya no hay que invitarlo. O sea, en lugar de voltear lo que tú dices, ¿qué te está pasando? Y ahí es donde entra un tema importante, que es, si la persona no se siente entendida, no van a revelar información. Ahora, que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Porque tampoco hay que decir, bueno, es que la persona está sufriendo mucho, voy a permitir que destroce los muebles de mi casa. No, ahí es donde entran los límites, sí pueden entrar los límites. Pero nuevamente, hay que ir sobre la idea de que la adicción es un síntoma, nada más. Y si no hablamos de lo subyacente y de la profundidad detrás del síntoma, no vamos a llegar a ningún lado. Me atrevo a decir que es un síntoma, repito, a nivel individual es un síntoma de lo que he mencionado. El consumo es el síntoma individual y de fondo hay depresión, ansiedad, traumas, estrés postraumático, etcétera, trastornos de alimentación, etcétera. Entonces es una automedicación en el plano individual. Pero en el plano sistémico, la persona también es un síntoma dentro de la familia. Y ahí es donde a veces tengo hijos parentales o tengo ¿Qué hijos, es hijos parentales? hijos que desde chicos, por Tuvieron ejemplo, que- Fungen el papel de padre. Entonces no le toca neurobiológicamente o incluso desde la perspectiva del apego a un niño cumplir con esa función. Es como ponerle una pesa a un niño de 5 años. Pues, es demasiado peso. Entonces hay hijos parentales, hay hijos que
están siendo tan violentados que su única salida es la sustancia, modelos muy rígidos de crianza, o a veces modelos muy negligentes, los padres nunca están. Entonces la sustancia está dando un beneficio a corto plazo, o la protección, o el sentir que El me poder defiendo, disasociarte. o disociar, o sentir que no estoy en el presente porque el presente es muy doloroso. Entonces hay que entender la adicción como un síntoma individual, de lo más profundo, pero también la persona que está con una adicción es un síntoma dentro de toda la dinámica sistémica, familiar y comunitaria. Y ahorita que hablas de ese núcleo familiar, ¿cómo acompañas a una persona adicta o adicto dentro de la familia? Porque las experiencias más cercanas que tengo, sé que es un constante cuestionarse a sí mismas o a sí mismos si están haciendo las cosas bien en cuanto a qué tan autoritarias o autoritarios deben de ser, cómo se ponen los límites, qué tan compasivos y empáticos. Si recaen una y otra vez, hay que abrirles otra vez las puertas de la casa o no. Como que creo que hay mucho esta duda de qué ayuda es ayuda realmente y qué ayuda es meterte una vez más a la dinámica que lleva a la persona a actuar de la misma forma. Mira, yo lo dividiría en varias partes. La primera es, siempre yo anticipo a la familia y le doy psicoeducación de que el cambio de conducta es un proceso. Yo soy terapeuta, pero no soy mago, ¿no? Eso por un lado. Ahora, también se requiere, en la mayoría de los casos, sesiones de terapia familiar. ¿En qué sentido? Pongo un ejemplo que te puede resolver esta duda. Y esta paciente acaba de fallecer por otra condición, desafortunadamente, pero de pronto me daba cuenta que llega la familia conmigo y me dicen, es que es una señora de 50 y tantos años, está consumiendo alcohol y pierde el equilibrio y se cae y nos hace pasar muchas vergüenzas. Ese es el discurso de la familia. Empiezo a rascar un poco la historia y ella es la que siempre le presta el dinero a los hermanos, le paga las inscripciones del deportivo, cada vez que se atora la familia con algún pendiente siempre le encargan a ella todo. Y ahí es donde son lo que yo llamo ganancias secundarias. Es decir, el discurso de la familia inicial es la culpa es de ella porque está consumiendo. Pero en el fondo hay ganancias secundarias que no están habladas, pero están ahí, que es ella siempre le resuelve todos los problemas económicos a las hermanas. Entonces, de repente, lo que pasa es cuando empieza a mejorar mi paciente, porque empieza a poner límites, es decir, oye, yo no siempre tengo que darte dinero, resuelve tú tus cosas. La familia lo que quiere es, no, ya no nos gusta, ¿ves? Porque lo que sí queremos es, queremos seguir recibiendo el dinero, pero que deje de consumir. Ah, jajaja. No está tan fácil, ¿no? Más bien se enojan, incluso cuando dejan de consumir se enojan, pero lo que no entienden es, deja de consumir porque ya está poniendo límites. Deja de consumir porque ya no está tolerando que la violentes. Y ahí es donde vienen los patrones de los otros miembros de la familia que tienen que cambiar. Porque si son demasiado rígidos, van a regresar al paciente otra vez a ser síntoma. Que nos siga dando todo el dinero. Pues no es justo la persona, por eso está consumiendo alcohol, porque está cargando demasiado. Perdón que te interrumpa, pero cuando no es una tía, cuando es más, por ejemplo, un hijo o una hija, un hermano, una hermana, que están dentro de esta dinámica familiar, o tus propios padres. Bueno, de todas maneras hay que entender que algo está buscando aliviar. Dentro de la dinámica algo está existiendo que la persona está buscando la fuga. Ahora, pueden ser múltiples razones. Aunque ya sea un papá, probablemente sigue cargando con traumas de la infancia. Probablemente. O simplemente en el caso de un hijo adolescente, pues hay alguna condición de salud mental y por eso se está automedicando. Pero, repito, siempre hay una cuestión sistémica alrededor de eso. Entonces, necesitamos también flexibilidad de la familia en cambiar ciertos patrones para que el síntoma deje de ser síntoma y se equilibre el sistema, por decirlo así. Entonces, no tengo una respuesta como estandarizada para tu pregunta. Porque cada historia es distinta. Sí, pero lo que sí digo es, hay detrás de la adicción muchas veces violencia familiar, humillación, a veces abuso sexual, no hablado, ¿no? Entonces, la chava que tuvo abuso sexual, pero a cambio de que no hable, recibe, o sea, como secretos familiares. Entonces, es algo muy complejo. Yo tengo una pregunta. Quiero que hablemos de todas esas adicciones que no son drogas, así sustancias. Justo entonces, después. Videojuegos, compras, o sea, como que creo que es muy difícil Ejercicio, sexo, porno. o sea, como todas esas cosas que son todavía más normalizadas que a lo mejor el alcohol y el cigarro. Mira, yo creo que, bueno, yo parto de la base, al menos en mi paradigma, que me voy sobre lo mismo. Entonces, ¿qué función está supliendo? Hay una persona en mi gimnasio que, no importa qué día voy, está ahí antes de que me vaya y después Día y noche. Día y noche. Y yo voy al gimnasio, pero otra vez, la intencionalidad y mi contexto es ir para bajar el estrés,
mejorar mi estado de ánimo, bajar mi depresión y ser más productivo en el día. Muy distinta a mi relación, y voy 1 hora, muy distinta esa relación a la relación del que está al lado de mí, que va 7 horas al día, porque es lo único que tiene que hacer, lo hace para olvidarse de sus problemas, probablemente no tiene mucha conexión con sus familiares. Entonces, No tiene amigos. la conducta externa es el gimnasio, pero se dan cuenta que la función de la conducta en mi caso y en el de él o ella es muy diferente. Es distinta. Sí, yo no estoy obsesionado por ver mi cuerpo en el espejo todo el tiempo y si ya adelgacé y si no. O sea, hay un componente de obsesión también. Y en ese sentido, repito, independientemente si son las apuestas o los videojuegos o las Pues, compras, claro. me iría a qué le está dando esa conducta a esa persona, de qué la distrae. Y por eso hicimos el ejercicio, qué beneficio a corto Ujú. plazo. Sí, Y igual con todo. Estoy pensando, el videojuego si es para escapar, el sexo, cuál es la intención con la que vas a esa. Como que todo es desde la intención, desde donde tendremos que analizar para qué hacemos ciertas cosas. totalmente de acuerdo. Entonces, creo que ampliamos con esto de las adicciones, de ser de una sustancia a una experiencia humana y que está supliendo una función. Y por eso la pregunta que por qué, no es porque la adicción, sino porque el dolor. Y, y sí, en esencia yo creo que hasta hay un modelo económico que se satisface de nuestras conductas adictivas, que Por estemos supuesto. comprando todo el tiempo, que estemos... Hay una Sí, la cosa... industria de la belleza, la industria de la moda. 100%. Hay una cosa que dice Gabor Mate, dice, cualquier sociedad que solo valore a los seres humanos por lo que consumen o producen, generará patologías. Claro. Entonces, no solo hay que entender el fenómeno individual y familiar o escolar, hay que entender también el fenómeno económico, político, Sí, hacia social. dónde nos empujan estas. Exacto. Y exacto. dentro de este contexto y como de tu definición de adicciones, por ejemplo, la gente workaholic es adicta al trabajo. Ujú, sí, sí. Y otra vez, no hay nada inherente del trabajo que sea malo. Ujú, es Pero ¿para qué? si tu trabajo te da Porque tienes que estar conexión, ahí 11 sentido de horas. vida, estabilidad económica y beneficios y aprendizaje, date tu trabajo. Pero si tu trabajo es estar encerrado en la oficina todo el tiempo, abandonar tu cuidado físico, abandonar tu salud mental, no convivir con tu familia y que funge como una distracción para todos los problemas que traes con tu esposa o con tus padres o con lo que sea, ¿qué está pasando ahí? Es como, oye, ¿tu vida solo es trabajar? Y si de pronto dejas de trabajar 1 hora y ya estás irritable y enojado, y ahí me preocupa. O sea, me preocupa cuando ya, si abandonas eso, aunque sea por un pequeño momento, porque ahí hablamos ya de las consecuencias sociales, emocionales, familiares. En el criterio, o en los criterios del DSM-5, que es el Manual Clínico de Adicciones, por eso no hablamos ya no de un lenguaje binario de o la persona es adicta o tiene una adicción o no tiene. Por ejemplo, hablamos de trastorno por uso de sustancias. Son 11 criterios. Si tienes de 2 a 3 criterios, tienes un trastorno por uso leve. Si tienes de 4 a 6 es moderado. Si tienes más de 6 es severo. Y no es lo mismo el tratamiento para una persona que está en el espectro leve, porque luego es, sáquenlo de tu trabajo y sáquenlo de la escuela No, pero esos son factores protectores. No le quiten eso. No lo aíslen. No lo aíslen. No le quiten eso, porque luego es internenlo. Tengo un paciente con consumo, está chavo, internenlo. Espérame. Si lo quitamos de su familia a lo mejor o de su equipo de fútbol, me están quitando factores protectores. No corran. En los casos que sí ya son trastorno por uso severo o una adicción severa, ahí sí hay que internar porque las consecuencias son múltiples y negativas. Pero cuando hay un trastorno por uso severo de sustancia, piensen ustedes, cuando hablamos de factores de riesgo, ya cuántos factores de riesgo hay que la persona está en ese nivel de consumo. Ya. Entonces, Sí, o sea, sacarlo, de hecho, es como un amortiguador, ¿no? Te da chance de que, o sea, si está en una familia súper violenta, meterlo en una clínica te da el espacio de que él pudiera hacer o ella pudiera hacer algo. sí, pero ojo, vamos a trabajar con la reinserción o no, porque ya lo sacaste del contexto y algún ahora? día ¿qué? Sí, va a regresar a lo Va a mismo, regresar. al Por mismo eso hay que núcleo, trabajar también con la familia que rodea o el ambiente laboral que lo rodea. Porque, ok, ya lo sacaste el contexto, ¿no? Y con eso puedo mencionarles un ejemplo que me gusta mucho de Johan Ari, que es otro autor que escribió un libro increíble. Ahorita les digo el nombre, se llama Chasing the Scream. Y él habla mucho de, hay un video, tiene un TED Talk que habla que lo contrario de adicción no es sobriedad, lo contrario de adicción es conexión.
O sea, si vemos un ejemplo, Que es lo mismo que dice Brené Brown también. si vemos un ejemplo de la guerra de Vietnam, creo que el 85% de los soldados en Vietnam tenían un consumo problemático de opiáceos. ¿Pero por qué? Experiencias de trauma, muerte Regresaron y no pudieron... No, ahí va. Muerte de sus amigos. Están viviendo en la guerra con altísimo estrés. Lesiones musculares o de huesos. O sea, entonces, Poca claro. atención médica. Entonces, claro que tienen un consumo problemático. El gobierno de Estados Unidos tenía mucho miedo. Van a regresar todos con adicción a los opiáceos, ¿qué vamos a hacer? Resultó que cuando muchos de ellos que tenían un uso problemático, la mayoría de ellos cuando regresan a Estados Unidos, ya no están en la guerra, están con sus familias, están tranquilos, en un ambiente de bajo estrés, desapareció el uso problemático de opiáceos, en la mayoría de ellos. Entonces, esos son ejemplos. Y luego también está el de Bruce Alexander, que es un sociólogo especialista también en adicciones, que habla de Rat Park, de estas ratas que en un inicio se pensaba que la adicción siempre era progresiva, crónica y mortal, porque metían a ratas en una pecera, ponían una botellita de morfina o con cocaína y una de agua. Se dieron cuenta que con el paso del tiempo cada vez picaban más la botellita de morfina para, ¿no? Para buscar placer o lo que sea. Pero en esa pecera no tenían otras actividades. Bruce Alexander hizo un experimento que se llama el Parque de las Ratas, en donde puso a las ratas en una pecera mucho más grande, pero tenían parejas sexuales. Sí tenían la botellita de morfina y de agua, pero tenían resbaladillas, tenían donde jugar, tenían Sí, agua. vida, trabajo. O sea, se movían. Bueno, pues no sé en qué trabajen las ratas, Sí. en algo de trabajar, güey. No, Ocupadísimas todo el día. o sus parejas sexuales y vieron que había una reducción muy importante. Entonces, cuando no estamos aislados, cuando estamos conectados, cuando tenemos un sentido de vida, no tenemos por qué recurrir a algo que mitigue. Entonces, ahí es donde está la perspectiva también sociológica de las adicciones. Entonces, se dan cuenta cómo está el plano psicológico, emocional, comunitario, sociológico, político, es mucho económico. más complejo. Entonces, no nos vayamos a reduccionismos. Me encantó lo que le dijiste a Leti de que no hay una respuesta concreta. Y sí es cierto, o sea, es una experiencia, o sea, como yo me conecto con unas cosas, es muy diferente a como Leti se conecta con otras cosas. A personas, o sea, hasta dentro de mi propia casa, o sea, de mis hermanos y yo, tenemos diferentes traumas de la misma experiencia. Eso es como, o sea, no todos nos funciona lo mismo. No, y no todos respondemos al estrés de la misma manera y por eso cada historia es distinta. Y algo que me gusta mucho decirles a las familias o a mis alumnos, no hay respuestas sencillas para problemas complejos. Exacto. No, y ahorita que estamos hablando de esto, como que me vienen a la cabeza como tú dices, sí es la experiencia individual y sí es la experiencia del núcleo familiar, pero también es la experiencia colectiva y todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque entonces, hace rato que hablaban, por ejemplo, de lo que se le medica a las niñas y a los niños, también tendríamos que hablar, por ejemplo, del sistema educativo. Claro. Yo me acuerdo como los 4 o 5 miembros de mi familia, incluidas primas, primos, hermanas, hermanos, que querían en algún momento de la vida medicar porque tenían déficit de atención y no sé qué cosas, eran generalmente almas muy creativas que no encontraban su lugar en el sistema educativo de siéntate, cállate y aprende y memoriza. Claro, la búsqueda de la como hegemonización de un Exacto. estudiante. Eso por un lado en el sistema educativo tiene que ver y también tiene que ver otra cosa que es, por ejemplo, hay un interés por la cultura, repito, drogocéntrica, pero yo en Estados Unidos que trabajé con minorías, ¿por qué no hablamos? Luego, era increíble, venían pacientes míos condicionados de su libertad por consumo de metanfetaminas y crack y con, bajo el esquema de justicia legal y teniendo que cumplir pagando multas. Son latinos que no son de la raza dominante en Estados Unidos. Ya vienen con traumas de la infancia de México o de países latinoamericanos con violencia. Viven racismo, xenofobia. viven clasismo, viven xenofobia. Y además manejan un tráiler 12 a 14 horas diarias. ¿Tú no consumirías metanfetaminas para poder sobrevivir y sobrellevar el día? O sea, repito. Sí, veamos todo el sistema. Todo el sistema. Y con la comunidad, perdón, una cosa más, la comunidad de African Americans, afroamericanos. O sea, vives perseguido por la policía, sin la misma Con oportunidad de pánico empleo, todo el tiempo. estigmatizados, Con miedo colectivo. con escasos sí. servicios médicos, más aislados de las ciudades. Entonces, Con menos paga, con menos acceso Sí. a salud. a mí me gusta mucho decir, no me acuerdo quién lo dijo, pero el Estado te traumatiza y luego te castiga por tus traumas. Exacto. Entonces, No, y luego todas las pruebas que hay del encarcelamiento y cómo se vuelve todavía peor para las personas adictas.
Es un sistema que está Sí, podrido. en inglés se dice, prison is not treatment. O sea, la prisión no es tratamiento. No es tratar. Por eso, igual, ok, puedes internar a alguien, pero ya le diste las habilidades, ya cambiaste su contexto. Entonces, ese es como este modelo mucho más ecológico, mucho más expansivo encanta. de entender una problemática que es sumamente compleja. Y sabes que también regresa muchísimo la responsabilidad a todos. Ahorita estoy pensando en grupos de amigos, es problema de todos. Hay uno que no se está sintiendo conectado, no se está sintiendo, o sea, como que normalmente es él y su problema de adicción, ¿no? Y es como esta visión nos regresa también a todos como sociedad una responsabilidad de decir, sí, como comunidad entera, de decir algo también estamos contribuyendo a esta persona, algo también no estamos ayudando a conectar o no estamos dando el jardín de oportunidad para que esta persona hable de sus problemas, diga lo que siente, o sea, como que me encanta porque normalmente sí, y yo viví eso en mi familia, o sea, fueron de que ni les hables a tus tíos, ni los, o sea, completamente hacia allá, y ahora volteo y digo, a lo mejor necesitaban un espacio para hablar de sus traumas infantiles, que por ejemplo yo sí los tuve, lo tengo, todos los martes tengo un espacio para hablar de mis traumas. No, y hay una cosa en ese sentido que mencionas, que Gabor Mate también menciona, que me encanta. Dice, hay dos separaciones que no podemos hacer, pero las hacemos todo el tiempo. Separamos a la mente del cuerpo y separamos al individuo de su contexto. Errores garrafales. Garrafales. Oye, David, antes de irnos, Sí. quiero preguntarte, porque sé que tienes una idea similar a la mía, pero ¿cómo se dice? What's your take? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión acerca de la legalización? Bueno, pregunta controversial. Ajá. Yo creo que es un tema controversial en el sentido de... si hablamos de legalizar la marihuana, por ejemplo, que estoy a favor, no significa que va a ser la panacea y tenemos una solución adecuada frente a eso. ¿En qué sentido? Al legalizar la marihuana, lo que puede existir es que los adolescentes, que de por sí tienen baja percepción de riesgo, van a decir, si es legal, significa que no hace daño. Cosa que tampoco es real, porque para el cerebro adolescente la marihuana sí puede generar secuelas a nivel cognitivo y a nivel de memoria y a nivel emocional. Entonces, me preocupa que si se legaliza, yo estoy a favor de la legalización, pero tiene que estar acompañada por una serie de cosas. Una, programas de prevención y de regulación emocional y afectiva dentro de la escuela. Programas de crianza positiva de los padres. Buenos servicios terapéuticos en las escuelas. Buenos servicios de tratamiento. ¿Tenemos toda esa infraestructura? ¿Estamos listos para eso? Esa es la pregunta. O sea, yo sí estoy a favor de la legalización en el sentido de que incluso pese a que es ilegal, el que consume, consume. Y de cierta manera la legalización... veamos, por ejemplo, lo que pasó con el alcohol a principios del siglo pasado en Estados Unidos. Cuando era prohibido, se creó un mercado negro enorme de las sustancias. Sí, que ahorita tiene Cero nuestro país. reguladas, Cero quién sabe qué te regulada, tomabas. quién sabe qué te tomabas, entonces las secuelas que pueden haber a la salud, además el crimen organizado se fortalece. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay beneficios de legalizar, hacerlo un No, y producto la guerra contra las drogas tiene a nuestro país literalmente en una guerra sanguinaria que no ha parado. ha parado. Y que no ha llevado a nada, no hay un a beneficio. nada. Entonces, algo tenemos que hacer diferente. Yo creo que la legalización tiene beneficios desde el punto de vista de vamos a tener sustancias reguladas, vamos a generar impuestos, ¿no? Y ojalá que estos impuestos se transmitieran en programas de prevención. Sí hay riesgos, no digo que no es una panacea la legalización, pero yo me iría a la pregunta a la inversa, que es al hacerlo ilegal y fomentar esta guerra contra las drogas, veamos los resultados que tenemos. ¿Cuál es el costo? O sea, la No, y cantidad además, de como muertes. tú decías, si la nicotina es la sustancia más adictiva y el alcohol es la sustancia que más consecuencias sociales trae y demás, ¿por qué el simple hecho de que esos sean legales y te los vendan en la tienda de la esquina de tu casa? Entonces sí es aceptado que los consumamos. Y ahí es donde está la incongruencia, porque nada de esto está basado en evidencia científica. Nada. Está basado en algo arbitrario, moralista y arbitrario, porque el alcohol y la capitalista. nicotina no son menos riesgosas, incluso son más riesgosas que muchas otras sustancias. Entonces, repito, estoy a favor de la legalización, más aún así creo que Acompañada de necesitamos muchas cosas. tener algo que acompañe este engranaje, no nada más. Si ya legalizamos, ¿esa es la solución? No, esa no es una panacea. Ay, wow. Muchísimas bien. gracias por haber venido. Me encantó tenerte. Dejamos toda la info de David en serregalandudas.com/suscríbete.
de quién habló, todos los libros que va a recomendar y demás, y dónde lo pueden seguir en las redes sociales. Ujú. Gracias. 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 Hit it, boys.